Entonces, vamos a hablar un poco de los conceptos generales, ¿no? Del derecho administrativo y del procedimiento administrativo. Antes de hablar del procedimiento administrativo, tenemos que entender primeramente dónde nos ubicamos, ¿no? ¿Qué es el derecho administrativo? Y debemos entenderlo al derecho administrativo como una rama del derecho, ¿no? Una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque viene de la función pública, viene de la función administrativa. ¿Y qué es la función administrativa? Hay que retroceder un poco. Es una de las tantas funciones del poder. Y ahí ustedes me pueden preguntar a qué me refiero con las funciones del poder o a qué me refiero por poder. Recordamos que como toda sociedad organizada, ¿no? El concepto general de Estado, que es población, territorio, jurisdicción, y para poder convivir en sociedad, hacemos un pacto social, ¿no? Y aceptamos determinadas reglas, determinadas normas, determinadas instituciones. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros como particulares, renunciamos a una cuota de libertad, ¿ya? Para poder aceptar que el policía nos detenga en la calle, puede que la municipalidad nos conceda una licencia para hacer una actividad económica, etc. Renunciamos a una parte de nuestra libertad para someternos a la figura de la autoridad. Entonces, la suma de cada cuota de libertad que nosotros renunciamos, cada uno de nosotros, se juntan, suman y se convierte en el poder. ¿Ese poder a quién es entregado? Ese poder es entregado al Estado que recibe ese poder no como un fin no como un fin en sí mismo, sino como un medio. ¿Por qué? Porque nosotros renunciamos a esa cuota de libertad, le entregamos este poder al Estado para que el Estado, al recibir este poder, nos regrese algo a cambio. Entonces, el Estado no es un fin en sí mismo, sino es un medio que creamos ¿para qué? Para que el Estado a través de ese poder, ¿qué es lo que va a hacer? Es darnos justicia, por ejemplo, darnos leyes para poder realizar nuestras actividades en sociedad, brindarnos servicios públicos o garantizarnos prestación de servicios públicos, que podamos acceder a mercados o proveernos de bienes y servicios. Entonces nosotros renunciamos a una cuota de libertad y ese poder lo recibe el Estado. Ese poder se manifiesta a través de diferentes funciones del poder. Entonces, dentro de las funciones del poder que ustedes conocen y que seguramente en sus clases de derecho han tenido, recuerdan la función legislativa, que principalmente la tiene el Congreso de la República y emiten leyes en sentido formal, que es las leyes expedidas por el Congreso de la República. No ley en sentido material, será cualquier otra disposición normativa de una entidad que no sea necesariamente el Congreso. Función legislativa. La función jurisdiccional, otorgada al Poder Judicial, que se va a encargar de administrar justicia, ¿no? Una función del poder. Las funciones especiales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que tiene la función del control constitucional de las leyes, lo que se le llama la legislación negativa, ¿no? El Tribunal Constitucional no emite leyes, pero sí puede decir que no puede ser ley por contravenir a la Constitución, ¿no? Por ser inconstitucional. Y también encontramos una de las funciones que es la función administrativa, que viene a ser aquella función que busca concretar los fines del poder. Ahora ustedes a mí me preguntarán, Rafa, ¿qué te refieres con los fines del poder? Si decíamos que el poder es otorgado por nosotros los particulares para poder convivir en sociedad, dentro de los fines del poder estará poder realizar actividad económica, poder tener iniciativa privada, poder proveer servicios, poder acceder a servicios. Entonces, dentro de esta función administrativa podríamos encontrar, y muchos ubican a lo que es el poder ejecutivo, los ministerios, las entidades, las municipalidades, etc. Entonces, ahí se va a encontrar la función administrativa y como deviene del poder de los particulares, esta norma está sometida dentro de lo que es el derecho público. Entonces, dentro de lo que es el derecho público vamos a encontrar al derecho administrativo. ¿Y a quiénes va a regular este derecho administrativo o sobre quiénes va a aplicar? Por ejemplo, si yo les hablo para imponer penas restrictivas de la libertad, me van a decir, derecho penal. Si les estoy hablando para transferir una propiedad, inscribir un bien, derecho civil. Entonces, pero ¿dónde estará el derecho administrativo entonces? El derecho administrativo lo vamos a encontrar primero en las entidades de la administración pública. O sea, este derecho se va a aplicar a las entidades de la administración pública, ya sea para sus funciones a sí mismas, dentro de ellas cómo se organizan, como su vinculación con otras entidades de la administración pública y también el vínculo entre la administración pública, las entidades de la administración pública, con los particulares. Y acá viene una situación particular, valga la redundancia. En cuándo nace la figura del administrado. En este momento será administrado, ¿m?
¿Ustedes serán administrados en este momento? No, ¿por qué? Porque el alcalde es una persona de derecho privado, yo soy un particular, no soy un derecho, no nos aplica el derecho administrativo en este momento. Pero si digamos, se me venciera mi DNI y tuviera que hacer mi trámite, pago fácil, lo hago, entro a la web de RENIEC, hago la tramitación para obtener mi DNI, ¿en ese momento soy administrado? La respuesta es sí. Cuando voy a la municipalidad a tramitar una licencia de funcionamiento, ¿en ese momento soy administrado? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya en esa situación estoy entrando en contacto con la administración pública en ejercicio de función administrativa. Entonces ahí el profesor Ricardo Salazar tenía una analogía muy interesante. No sé si ustedes recuerdan la mitología griega y lo que era la medusa. Cuando te miraba te convertías en piedra. Aquí pasa algo muy parecido. Cuando nosotros entramos en contacto con la administración pública, en ese momento nos convertimos en administrados. No antes, ¿no? Antes, aún no ingreso a la municipalidad. No, aún no soy administrado, no soy preadministrado. No, no soy administrado. Una vez que ingreso, lleno el formulario, pago mi tasa, estoy haciendo la cola, ya estoy entrando en contacto con la administración pública. A partir de ese momento, soy administrado con todos los derechos y deberes también que la norma me va a establecer. Entonces, el derecho administrativo va a aplicar sobre quiénes, sobre las entidades de la administración pública y sus vínculos entre ellas mismas, entre vínculos entre entidades de la administración pública y los particulares que al entrar en contacto con la administración nos volveremos administrados. Entonces, aquí tenemos que entender claro, entre los particulares también vamos a distinguir dos figuras, los administrados propiamente dichos y aquellos que sin ser administrados tienen derechos como si fueran administrados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que no son administrados pero tienen derechos como si fueran administrados? Ah, va a entrar la figura de los terceros administrativos también, como en la figura de los sujetos del procedimiento. Entonces, como conceptos previos también, tener en claro a qué nos referimos con administrados y a qué nos referimos con autoridad administrativa. El administrado vendrá a ser toda persona natural o jurídica, que cualquiera sea su calificación o situación en el procedimiento, participa dentro del procedimiento administrativo. Ahora, dentro de las figuras de administrado, ¿podría entrar una entidad de la administración pública? La respuesta es sí. Entonces, el concepto administrado no se limita solamente a nosotros como personas naturales o algunas personas jurídicas. Por ejemplo, cuando me refiero a persona natural, ¿podrá un niño de 6 años, de 10 años ser administrado en un procedimiento administrativo? Y la respuesta es no. Pero me dicen, oye, pero es persona natural. Sí, es persona natural, pero adolece de algo, ¿no? Tendrá capacidad de goce, más no de ejercicio. Entonces, de acuerdo con el Código Civil, no tiene capacidad plena. Entonces, para ser administrado en un procedimiento administrativo, la persona natural, perdón, tiene que tener capacidad plena, tiene que tener capacidad de goce y de ejercicio de sus derechos. Y en el caso de las personas jurídicas, y me ha pasado cuando he tramitado procedimientos sancionadores en Indecopi, ¿no? Eh, había casos donde nos recomendaban iniciar, nos decían, no, esta es empresa, este es el número de RUC, ¿no? Entonces iniciaban y yo revisaba con mis compañeros. Oye, pero ¿cuál es su partida de inscripción en registros? Y buscábamos algunas veces y no la encontrábamos. Y era porque no tenían. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se tenían que archivar esos procedimientos administrativos. Y usted me decía, oye, pero ¿por qué? ¿Acaso no cometió la infracción? Sí, pero hay un tema muy importante en el procedimiento sancionador que luego creo que lo van a ver, que es la causalidad. Dice, tú sancionas a quien comete la infracción. ¿Y quién comete la infracción? Es el imputado. ¿Y el imputado quién es? Es el administrado en el procedimiento. Y para ser administrado eres persona natural, capacidad plena, goce y ejercicio, perdón, o eres una persona jurídica, es decir, inscrita debidamente en los registros públicos. Si esta persona no estaba inscrita en registros públicos, no era una persona jurídica. Entonces, como tal, no podía actuar como administrado y el procedimiento no podía continuar. Entonces es muy importante reconocer esto porque cuando tramiten procedimientos administrativos tienen que identificar bien sus administrados. Ahora esta persona jurídica que le estoy hablando que es derecho privado, era una SAC, pero también nos dice que podría ser una entidad de la administración pública. Por ejemplo, yo denuncio, ¿no? Digamos, que una municipalidad me está exigiendo determinados requisitos que yo considero o ilegales o irracionales, entonces presento mi denuncia por barrera burocrática ante el INDECOPI, ¿no? Ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. ¿Quién va a tramitar el procedimiento? ¿Quién va a ser la autoridad administrativa? Pues va a ser la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la CEP, del INDECOPI. ¿Y quiénes vamos a ser los administrados en conflicto? Un administrador soy yo, la parte denunciante, y la otra parte va a ser la municipalidad X, que está siendo denunciada.
Entonces, aquí en este caso, la municipalidad es una entidad de la administración pública, sí. ¿Está actuando en el procedimiento administrativo? Sí. ¿Lo está haciendo como autoridad? No. Lo está haciendo como una parte más en el procedimiento. Entonces, aquí va a ser y se va a someter a las reglas como administrado. Entonces, también dentro del concepto administrado podemos encontrar algunas entidades de la administración pública, pero es cuando intervienen en un procedimiento determinado, ¿no? Como administrado. Normalmente somos las personas naturales o las personas jurídicas de derecho privado, pero es importante hacer esta precisión. ¿Y a qué nos referíamos con la cualidad de autoridad administrativa? Lo mismo que le decía, una cosa es que seas una entidad de la administración pública y otra cosa es que tú conduzcas, ¿no? Un procedimiento administrativo, ¿no? Tanto su inicio, la instrucción, tramitación, la sustanciación que implica generarte convicción para resolver, ¿no? Para llegar a la motivación, emitir la resolución y que se ejecute el acto administrativo. Entonces, quiénes van a actuar como autoridad administrativa? Ustedes la van a reconocer, porque si ustedes son el imputado, por ejemplo, en un procedimiento sancionador, pues les van a notificar el procedimiento y les van a decir, oye, la autoridad en el procedimiento administrativo es tal, ¿no? En los casos Indecopi, la comisión número tal, ¿no? Si hablamos de protección al consumidor, por dar un ejemplo. Entonces, dentro de los procedimientos administrativos, la autoridad administrativa es quien va a conducir y va a resolver. Ahora también, dentro de un procedimiento administrativo podrían tener más de una autoridad, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Y esto lo van a profundizar en sancionador. Y el procedimiento sancionador, para tener un poquito de plano, por así decirlo, tiene una etapa de instrucción y una parte donde se resuelve. La etapa de instrucción, que es la etapa de investigación, ¿no? De instrucción, donde se notifica primero al imputado cuál es la presunta infracción, y se le pone en conocimiento las evidencias que ha tomado conocimiento de la administración, se le pide sus descargos, se realizan las actuaciones de investigación, de recabación de medios probatorios, y esa etapa está encargada de una autoridad, que es la autoridad instructiva, la que se va a encargar de hacer esta investigación, pero no puede resolver el procedimiento. Lo único que va a decir es, bueno, culminado con mi investigación, y yo creo, como autoridad instructora, considero que el administrado tal no cometió infracción, o que sí cometió infracción y que la multa debe ser tanto, o una amonestación que sí. Solamente va a proponer y recomendar. ¿A quién? A la autoridad administrativa encargada de la resolución del procedimiento sancionador, ¿no? ¿Por qué? Porque el esquema del sancionador que tenemos a día de hoy, para garantizar un poco más de imparcialidad, lo que he hecho es dividir a quien investiga, para que no se, entre comillas, contamine con la investigación, o quien haya iniciado el procedimiento, podría decirse, no, pues quien inició no tiene intención luego de decir que se equivocó y archivar. Entonces, para evitar ello, quien va a resolver es alguien distinto a quien inició. Entonces, dentro del sancionador van a tener dos autoridades, la autoridad instructora y la autoridad resolutora. Entonces, eso siempre tienen que tener en claro, ¿no? ¿Quién dentro de la etapa del procedimiento, qué potestades está teniendo? De iniciar, de instruir, de resolver, de ejecutar. Entonces, a eso nos referimos a la figura de la autoridad administrativa. Ahora, dentro de los administrados también les decía, o sea, quiénes son propiamente los administrados, que tienen sus derechos y deberes. También vamos a encontrar la figura de los terceros administrados. ¿Y quiénes van a ser los terceros administrados, no? Son los que no son, pero parece que son. ¿Qué quiere decir? No son administrados, pero pareciera. ¿Por qué? Porque a veces dentro de un procedimiento administrativo, los efectos que recaen en el administrado no son exclusivos de los administrados. ¿Qué quiere decir? A veces, yo, por ejemplo, puede darse un procedimiento administrativo en el cual yo no soy el destinatario del acto administrativo, más sin embargo, eh, lo que resuelva la autoridad me podría afectar a mí. Entonces, ¿cómo puede pasar? ¿No? A veces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Digamos que ustedes, ¿no? Al costado de su casa, a alguien, ¿no? Por ejemplo, a Henry se le da por abrir una, no sé, una lavandería sin licencia, ¿ya? Y emite olores tóxicos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo, este particular está haciendo una actividad sin contar con la debida habilitación legal, es decir, la autorización municipal para hacer su actividad económica. Entonces, ¿eso podría calificar como una infracción? Sí, si la municipalidad, como yo sé que lo tiene tipificado, el quien realiza una actividad sin licencia es una infracción administrativa, puede sancionarlo. Entonces, ahí el interés público está debidamente tutelado, ejercido a través de la municipalidad. Y es decir, si yo vivo en Los Olivos y esta actividad es, no sé, en Miraflores, yo no podría decir, oye, municipalidad, te denuncio que están cometiendo, no quiero ser parte del procedimiento. No,
porque ya la municipalidad lo va a advertir, lo va a iniciar como todo presancionador que es de oficio. Pero ¿qué pasa eh, con ustedes que viven al lado de donde se realiza esta actividad económica y diariamente ustedes se ven afectados por los olores tóxicos? Entonces, si le inicia la municipalidad Miraflores, por decirlo, al administrado, a la que realiza la actividad económica sin licencia, un procedimiento sancionador, ¿quiénes son las partes en ese procedimiento sancionador? La autoridad administrativa, municipalidad, y el presunto infractor. Entonces, ¿qué será? Henry, el administrado, ¿no? Quien realiza la actividad económica que presuntamente es ilegal. Entonces, son las únicas partes en el procedimiento sancionador, por algo es bilateral. Pero ustedes, que están todos los días aguantando los olores y viéndose perjudicados, pueden decir, oye, ¿qué pasa si al final la autoridad resuelve sancionando, pero no ordenan que cierren el local? O si no toman una medida previa, que es, mientras se tramita el sancionador, una cautelar, que es el cierre para detener la afectación que nos está provocando. Entonces, ahí ustedes, que vive al lado, podría ser distinto que yo, que vivo como a distritos de distancia, podría decir, oye, municipalidad, yo quiero intervenir en el procedimiento. Es decir, ¿pero por qué? Tú no eres el administrador es el infractor. Claro, yo no soy el administrador, pero yo soy un tercero administrado. Yo estoy viendo advertidos que se están afectando algunos derechos o intereses, un especial interés, que se dejen emitir esos malos olores. Entonces, como tal, yo puedo solicitar a la administración que me incorpore en el procedimiento administrativo, pero tendré que acreditar mi legítimo interés. Entonces, no todos pueden ser terceros administrados. ¿Podrán solicitarlo todos? Sí, todos podríamos solicitarlo, pero solamente aquellos que acrediten el legítimo interés podrán incorporarse al procedimiento en cualquier etapa en que esté. ¿Y esto qué implica una vez que la autoridad los reconozca como terceros administrados? Que les van a notificar de las resoluciones que se emitan, van a poder acceder al expediente, van a poder presentar alegaciones, podrían hacer el uso de la palabra, y de no estar de acuerdo con las resoluciones que se emitan, poder presentar un recurso administrativo. Entonces miren la figura que es importante, porque busca incorporar a alguien al procedimiento sin romper la naturaleza del procedimiento. Nos queda claro que el sancionador es totalmente bilateral. Puede haber un tercero, dos, tres terceros, sí, pero no se afecta la estructura bilateral, porque estos terceros son como satélites que están rodando alrededor del procedimiento administrativo. No son puramente administrados para no romper la estructura del procedimiento, pero tienen los mismos derechos como si fueran administrados. Ahora, hay dos situaciones, ¿no? ¿Cómo me incorporo yo como tercero administrado? Alguna vez puede ser porque yo le toco la puerta a la autoridad administrativa y le digo, incorpórame como tercero administrado. Y la autoridad evalúa y me puede decir que sí o me puede decir que no. O puede pasar que la autoridad administrativa advierta, es decir, en este procedimiento administrativo, si bien advierto que ya tengo un administrado, puedo darme cuenta que podría haber algún tercero administrado, quiere decir, alguien que se afecte con mi resolución. Entonces, ¿qué puede hacer la autoridad administrativa? No sabe todavía quiénes son o quiénes podrían ser los terceros administrados, pero ya tomó conocimiento que podrían existir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer y qué es lo que debe hacer la autoridad administrativa? En esos casos, lo que se hace es emitir una publicación, un edicto, en un diario de circulación nacional, donde se convoca, es decir, se ha iniciado este procedimiento sancionador con este objeto, este administrado, ¿no? E invocamos, o este procedimiento no necesariamente tiene que ser sancionador, invocamos a que algún particular que pueda tener algún derecho o interés que se pueda haber afectado con el procedimiento o la resolución que eventualmente se puede emitir para concluir el mismo, los podría afectar a personarse el procedimiento. Entonces puede hacerlo, ¿no? Eso está en el artículo 71 del TULEPAC, y tanto yo puedo pedir ser incorporado como le puedo enterarme por la propia administración de que me puedo incorporar. Entonces esa es la figura de los terceros administrados. Pero vuelvo a recapitular, tienen los mismos derechos como si fueran administrados, pero propiamente no son administrados. ¿Estamos? Ya. Ahora, si bien hace un momento hablamos, ¿no?, de la figura de los administrados, la autoridad administrativa, y yo les decía que el derecho administrativo regula a los particulares, y ya vimos que son los administrados y los terceros administrados, ahora nos toca entender a qué nos referimos cuando hablamos de entidades de la administración pública. Y aquí siempre hay que leer la ley, ¿no?, y tener un poco claro a qué se refiere. Cuando vamos al artículo primero del título preliminar del TUO LLPAC, nos dice, para los fines del TUO, ¿no?, la ley de procedimiento, se entenderá por entidad o entidades de la administración pública
aquí hay que detenernos un momento. Y la norma no nos está diciendo, son entidades de la administración pública. No está diciendo son. Nos está diciendo, para los fines de la norma, se entenderá, se asumirá. Lo que tenemos frente a nosotros es una ficción jurídica. Nos está diciendo, para los fines de la ley de procedimiento administrativo, vamos a asumir como si fueran entidad o entidades de la administración pública a las siguientes, ¿no? Y ustedes me pueden decir, pero ¿a qué significa que son o que se entiendan si todos sabemos que una municipalidad, por ejemplo, un gobierno local, es una entidad de la administración pública, un gobierno regional también, ¿no? Claro, el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, organismos públicos, obviamente que sí, el Poder Legislativo también, el Poder Judicial, todas las entidades que ustedes pueden reconocer como públicas, ¿no? Es como que yo les digo, a ver, identifiquen cuál es la persona privada, Ministerio de Transportes, Municipalidad de Lima y Bembos. Obviamente Bembos no es una entidad de la administración pública, es un particular, ¿no? Es una persona jurídica de derecho privado. Pero hay que detenernos un poco más, y si bien leemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al llegar al punto 8 la figura cobra sentido. ¿Por qué? Porque ya nos habla de las personas jurídicas bajo régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa en virtud de concesión, delegación o utilización del Estado, conforme a la normativa de la materia. Ahí ya cambia la figura. Quiere decir, que las entidades de la administración pública no son todas personas jurídicas de derecho privado, de derecho público, perdón. No, podríamos encontrar a personas jurídicas de derecho privado. O sea, una persona que se constituyó bajo el régimen privado, obviamente no es, ¿no? Por naturaleza, una entidad de la administración pública, porque no nació como parte del aparato estatal. Entonces, por eso es que la norma nos dice y se cuide decir, se entenderá, se asumirá como si fuera una entidad de la administración pública. Por ejemplo, si ahora ya les vuelvo a preguntar, ¿quién es entidad de la administración pública? ¿Un ministerio? Sí. ¿Una municipalidad? Sí. ¿El Indecopi? Sí. ¿Ocitel? Sí. Claro, ahí se va a decir, ya Claro, Movistar ya son privados, ya, pero prestan servicios públicos, claro, están brindando el servicio de telefonía, ¿no? De internet, servicios públicos. Entonces, ese servicio público, ¿por qué lo prestan? Porque han recibido una concesión de servicios públicos, ¿no? En las cuales el Estado, donde interviene el MTC, que da la concesión, y donde interviene el regulador para garantizar las condiciones, que va a ser el OCIPTEL, pero tienes una persona que nació de derecho privado que está brindando servicios públicos. Entonces, cuando Claro hace una publicidad, es un privado. Cuando Claro contrata trabajadores, es un privado. Cuando yo presento un reclamo contra Claro porque mi factura debía ser 50 soles por internet y me llega un recibo por 200 soles, y yo reclamo mi recibo y me dice, no, señor Castañeda, está bien, pague los 200, es más, debiera ser 300, pero le estamos dejando de 200. Yo puedo decir, oye, no, si ese mes ni siquiera estuve en mi casa, estuve de viaje. Entonces, frente a esa resolución emitida por Claro, persona jurídica de régimen privado, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué voy a presentar? Debo decir, voy a presentar mi apelación para que lo resuelva el trazo de OCIPTEL, ¿no? El tribunal que tiene el OCIPTEL para resolver esos temas de usuarios. Pues, pero detengámonos un momentito. Claro, es un privado, yo soy una persona natural. ¿Cómo un conflicto entre dos particulares se está resolviendo en una entidad de administración pública? ¿Qué estamos aplicando? La ley de procedimiento administrativo. Oye, pero la ley de procedimientos administrativos se aplica cuando nos encontramos frente a función administrativa o entidades de la administración pública. Y claro, no nació de la entidad pública. Claro, pero, claro. Esta persona privada, en el momento en que está resolviendo mi reclamo, ¿qué está ejerciendo? Está ejerciendo la función administrativa que se le fue otorgada mediante el instrumento concesión. Entonces, claro, al resolver mi reclamo, ¿qué está haciendo? Está ejerciendo función administrativa. Y aquí acuérdense la frase, lo que haces, eres. Eso nos repetía siempre Salazar Chávez. Si tú ejerces función administrativa, ¿qué eres? Eres una entidad de la administración pública. Entonces, para entender qué es una entidad de la administración pública, ustedes tienen que preguntar, ¿ejerces función administrativa? Sí, puede ser porque concesión, delegación, autorización del Estado no interesa en el instrumento. Si el Estado, la administración pública, te ha brindado función administrativa, no importa que seas un privado, si tú ejerces, en ese momento para el particular, la ley va a asumir, te va a entender como si fueras una entidad de la administración pública. Y es esta ficción legal, esta ficción jurídica, la que hace posible que entre dos particulares
podamos aplicar la ley de procedimiento administrativo y yo pueda presentar mi apelación cuando tenga un problema de reclamos de usuarios. Entonces, hasta aquí, en esta primera parte que estoy comentando, si alguien tiene alguna duda, consulta, aporte, comentario que quiera hacer, es libre de levantar la mano, interrumpirme o poner un comentario en el chat, ¿no? Si es que todo se está entendiendo, también, no sé si se me escucha bien, se está entendiendo en el chat, me puedan comentar si hay algo en lo que quieran profundizar un poco más, porque de acá ya vamos al carácter común, quizás voy a hablar de otros temas también, pero esta primera parte, los administrados, sujetos del procedimiento, me interesa que se entienda. A ver, nadie dice nada, entonces tomaré como silencio positivo, que se me esté entendiendo. Ya. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque nos hace entender que quien ejerce función administrativa se le va a asumir como entidad de la administración pública. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ustedes les digan, ah, todas las entidades de la administración pública son entidades públicas, ¿ustedes qué le van a decir? No, porque también, de acuerdo con el numeral 8 del artículo primero, el título preliminar del tubo del LPAC, también podrían serlo o podrían asumirse a las personas jurídicas de régimen privado siempre que ejerzan función administrativa. Ustedes van a hablar con precisión, ¿no? Como tiene que hablar todo abogado. ¿Y a qué nos referimos con concesión, delegación, autorización? Cuando hablamos de concesión no nos estamos refiriendo a la concesión minera, ojo, eso es otro tema totalmente diferente. Eso sáquenlo de su cabeza. Pero tiene que ver, acá estamos hablando de concesión administrativa, concesión de servicios públicos. Pues cuando hablamos de autorización, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó en el caso de las revisiones técnicas, donde el INDECOPI se pronunció porque la municipalidad, bajo la gestión de ya del finado Castañeda Locio, ¿no? que solamente los centraba en un privado, y el INDECOPI dijo, oye, no, esta actividad lo podría realizar cualquier otro privado y no tiene sentido que lo limites. Entonces, entró la figura de la autorización. ¿A qué quiero llegar? El Estado tiene que ser eficiente para sus actividades. Entonces, hay algunas actividades que no necesariamente la va a hacer el Estado con sus propios recursos. Por ejemplo, un ministerio no tiene un área dedicada a la notificación con trabajadores de la entidad, sino que contrata con entidades o con courier que se encargan de hacer notificaciones. Eso no es ilegal. Legal sería que un órgano resolutivo le pague a un privado para que resuelva por él. Eso no puede hacer, ¿no? Pero si puede alguna actividad en concreto, la limpieza, notificaciones, puede el Estado contratar con un particular para que lo realice. Eso es totalmente lícito, es totalmente legal. Entonces, podría también en algunas actividades, algunos fines, puede conciliarse con los privados, que fue el caso de las revisiones técnicas. Ustedes juzguen, ¿no? ¿Qué sería más eficiente? Si ustedes son el alcalde de una municipalidad X, que dice, a ver, tenemos que garantizar que los autos dentro de nuestra jurisdicción cumplan con estándares de seguridad, de temas de salud, que no, y cero contaminación. Entonces, ¿qué será más eficiente? Que yo contrate nuevo personal capacitado en esos temas, que compre locales para hacer eso, o alquile locales para que estas personas se ubiquen, que compre maquinarias o recursos para implementar, para hacer estas revisiones técnicas, toda esa inversión, o quizás sea más eficiente que ya existiendo empresas que se dedican a estos temas, yo les diga, quiero que tú verifiques estos estándares y solo cuando los cumplan, tú vas a emitir este documento que diga, check, sí cumplen. ¿Qué será más eficiente? Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que será más eficiente que los que ya tienen esta capacidad instalada lo realicen. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer yo como Estado? Obviamente para garantizar que los fines se cumplan, de decir, bueno, cualquier empresa que pueda dedicarse a eso, venga, que presente su solicitud y yo voy a evaluarlo, ¿no? A ver, tú cumples, no, esto te falta, esto no tienes. Ya, entonces, de las 1000 que se presentaron, encontré 300 que tienen la capacidad, que tienen los recursos y que lo pueden hacer. Entonces, yo les voy a dar la autorización para que puedan realizar. Entonces van a hacer su actividad privada, pero cuando haga alguien revisión técnica y declaren si cumple, lo están haciendo dentro de la autorización que yo les he brindado. Entonces en ese pequeño momento, ese documento que les van a dar, es un documento que está emitido dentro de la función administrativa. En ese momento están actuando como si fueran entidades de la administración pública. Entonces eso siempre tienen que tenerse cuenta, ¿no? Si ejercen función administrativa, se le va a asumir como una entidad de la administración pública. Entonces, ya rompimos el mito de que solamente las entidades públicas son entidades de la administración pública. Y ya vimos que no todos los que intervienen en el procedimiento administrativo no solo son administrados, sino también vimos que están los terceros administrados.
y también rompimos el mito de que la administración pública siempre en los procedimientos de la autoridad administrativa, también vimos que podrían actuar como un administrado más en un procedimiento administrativo. No es lo usual de ver, pero también es posible de darse, ¿no? Y la ley lo reconoce. Ahora, tanto que hemos hablado del procedimiento administrativo, ¿qué será el procedimiento administrativo? De acuerdo con la propia ley, el procedimiento administrativo es este conjunto de actos, actuaciones y diligencias que se tramitan en las entidades de la administración pública. Ustedes ya recuerdan, entidades, no solo entidades públicas, sino pueden ser privados que ejercen funciones administrativas, que conducen a la emisión de un acto administrativo. En el caso de los privados, por ejemplo, Movistar, cuando resolvió el reclamo que les daba, esa resolución al reclamo, emitida por un privado, va a tener la cualificación de acto administrativo, gracias a la ficción del artículo primero del título preliminar, lo que hace posible que yo presente mi recurso que va dirigido contra un acto administrativo. Entonces, recapitulando lo que ya estábamos viendo. Entonces, el procedimiento administrativo, conjunto de actos o actuaciones que conducen a la emisión del acto administrativo. El procedimiento es el camino para el acto administrativo. ¿Y el acto administrativo qué será? Será esa declaración unilateral de la administración. ¿Por qué digo declaración? No digo manifestación de voluntad, porque algunos que piensan el acto administrativo es igual al acto jurídico, y la respuesta es no, de ninguna manera. Si van a decir eso, digan que no estuvieron en esta clase. El acto administrativo, y en conjunto la actuación de la administración, se somete, y ustedes lo conocen, al principio de legalidad. La autoridad administrativa actúa solamente donde los márgenes que se le ha establecido facultades. Entonces, a diferencia de la libertad de la que ustedes gozan y que está en la que todos gozamos, pero en la Constitución, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que está no prohibible, que te está diciendo haz lo que quieras, tanto no esté prohibido, y si quieres no hagas nada, tanto no estés obligado a hacerlo. Se está dando su libertad, ustedes son libres de ahorita de escuchar la clase, de prender su televisión, silenciarme y hacer otra cosa, y jugar a las consolas, o juegos de video, pero han elegido libremente estar aquí y escuchando. Entonces, ustedes actúan en su libertad distinto a lo que puede hacer una entidad de la administración pública. ¿Por qué? Porque decíamos que esas entidades ejercen función administrativa y la función administrativa eran unas funciones del poder y el poder no se puede ejercer sin control. Entonces la autoridad administrativa solamente puede actuar donde la ley le permita, no puede hacer otra cosa. Entonces, al ser una actividad reglada, no hace lo que quiere por el principio de legalidad. Por ende, el acto administrativo es una declaración. Si te corresponde que te otorgue el derecho, pues te lo otorgaré. Si no corresponde que te otorgue el derecho, no lo haré. Entonces es una declaración, no es una manifestación de voluntad. Entonces, el procedimiento administrativo es el camino para el acto administrativo, no la declaración de la administración que va a afectar tu situación jurídica individual, que es tu conjunto de derechos en un lugar y tiempo determinado, ¿no? Tus derechos, tus obligaciones. No, me dan la licencia para poner un negocio, no sé, en Lince. Entonces, he ganado el derecho para hacer mi actividad económica. ¿Dónde? En Lince. ¿En qué tiempo? Desde que me dieron la notificación hasta el plazo que diga la licencia, ¿no? 3 años, 5 años, 6 años, renovables, etc. ¿Y qué derechos me da? Poder abrir, ¿no? Y vender mis actividades. ¿Qué obligaciones tendré? Tendré que pagar arbitrios, tendré que pagar tributos, tendré que emitir facturas, etc. Recibos. Entonces gano derechos y obligaciones a partir del acto administrativo, de la declaración de la administración. Y el procedimiento viene a ser el camino que sigue la autoridad administrativa para llegar a ese acto administrativo. Ahora, dentro de los tipos de procedimientos administrativos, ¿no? Solamente para que lo tengan claro, porque ya en las siguientes clases ya los van a ver seguro con mayor profundidad. Podemos distinguir a los procedimientos administrativos por la cantidad de actores. Y aquí hago hincapié, estoy diciendo actores, no estoy diciendo partes. El ser parte es un rol de un actor en un procedimiento administrativo. No todos los que intervienen tienen la calidad de partes. Así que en procedimiento tendremos los bilaterales y los trilaterales. En un trilateral, para que se quede claro la figura, ¿no? Alguien me presenta la reclamación, digamos, ahora Henry presenta una reclamación contra mí, ya, digamos, yo estoy inscribiendo ya no sé, una marca ya en Indecopi, estoy haciendo mi trámite, ¿no? Estoy diciendo que yo soy el inventor, yo soy el que lo ha creado, ¿no? Se publica a ver si alguien se opone, ¿no? Si alguien dice, oye, no, eso es alto, y Henry se opone porque dice, oye, no, esa es mi creación, se presenta la oposición. Entonces estamos en que tener la cualidad como la reclamación, él se está oponiendo a que me den el reconocimiento en Indecopi. Entonces estamos en enfrentamiento Henry y yo, los dos administrados. ¿Quién va a resolver? El Indecopi. Entonces, hay tres partes, pues el Indecopi, Rafael y Henry. No, hay tres actores.
el Indecopi, Rafael, Henry. Pero ¿quiénes son las únicas partes en el procedimiento? Los administrados, el reclamante y el reclamado. ¿La autoridad administrativa es parte? No. La autoridad administrativa en un procedimiento trilateral resuelve la controversia, mas no es un parte en el procedimiento administrativo. ¿Ya? Eso entonces hay que tenerlo. En un trilateral, ¿cuántas partes hay? Hay dos. Reclamante y reclamado. ¿Cuántos actores hay? Hay tres. Autoridad administrativa, reclamante y reclamado. Entonces, cuando estén en alguna clase o estén discutiendo estos temas, escuchen bien la pregunta. Si les dicen, ¿cuántas partes hay en un trilateral? La respuesta es dos, reclamante y reclamado. Si les preguntaran, ¿y cuántos sujetos intervienen en un trilateral? Ahí la respuesta es tres, el reclamante, el reclamado y la autoridad administrativa. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Y en un bilateral, pues solamente hay dos partes y solamente hay dos sujetos. El ejemplo típico, el sancionador, ¿no? Autoridad administrativa y presunto infractor. Ahora, tanto los bilaterales como los trilaterales se pueden incorporar al procedimiento, se pueden iniciar los procedimientos de dos maneras. Pueden ser de parte o pueden ser de oficio. Quiere decir, se va a iniciar porque algún administrado, o sea, persona de la administración, y presenta su solicitud para que se inicie el procedimiento, o la propia administración advirtiendo la tutela de interés público, interés colectivo, difuso, como en el caso de los trilaterales, realiza la actuación. Entonces puede ser tanto de parte como de oficio. Ya cuando nos metemos al detalle de los procedimientos bilaterales de parte, vamos a encontrar que estos, por la forma en que se resuelven, es decir, cuando la autoridad administrativa emite el acto administrativo, vamos a encontrar que por la forma de conclusión del procedimiento, estos pueden ser o de aprobación automática o de evaluación previa. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a una municipalidad y quiero decir, oye, quiero sacar la constancia de un documento. Ah, ya, pague esta tasa, presente su food y listo. Ya se lo entregamos en una hora, 2 horas o venga mañana. Entonces, el momento en que yo pago y presento por mesa de partes y cumplo con los requisitos, y aquí, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar el TUPA, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos de la municipalidad nos va a ayudar un montón porque vamos a ver qué procedimientos hay, qué requisitos piden y qué tipo de forma de aprobación, si es automática o de evaluación previa, qué tipo de silencio aplica. Entonces, si yo cumplo con los requisitos, entonces, ¡boom!, se entiende aprobado mi solicitud desde el momento de la presentación. Desde el momento en que yo cumplí con presentar todos, y ahí hago hincapié, la totalidad de requisitos, se entiende por aprobada mi solicitud. Y aquí no confundamos que el hecho que sea aprobada es a condición de que en ese mismo momento yo reciba lo que solicité. No necesariamente es así, ¿no? Yo puedo ver, pagar y hacer mi trámite para un duplicado de DNI, por ejemplo, y la RENIEC me decir, espérese una semana o 2 semanas, por el tiempo que les va a tomar fabricarlo. Pero eso no significa que, es de evaluación previa, porque tengo que esperar 2 semanas a que me lo entregue. No, desde el momento en que yo solicité, se lo presenté y cumplí con los requisitos, y se me dio por recibido por mis partes, por donde fuera, ya se entiende por aprobado lo que yo pedí. Ya aquí no hay silencio. ¿Por qué? Porque me queda claro que la autoridad administrativa con su sello de recepción me está diciendo, sí, te ha aprobado, me queda claro. Y el TUPA también me dice, ¿no? ¿Cuáles están sujetos a aprobación automática? Y ustedes me dicen, oye, Rafa, pero ¿dónde queda la motivación? Que la autoridad tiene que explicar lo que está resolviendo. Claro, es correcto, la autoridad siempre tiene que justificar su decisión, lo que yo les decía, ¿no? El principio de legalidad. Pero hay determinadas actividades que al tener fundamento en la razón de ser de las entidades, estar en su ley, ya no requieren emitir una resolución. Por ejemplo, eh, RENIEC existe para temas de identificación y estado civil. Entonces, si yo quiero sacar un duplicado de DNI y la ley lo obliga, su ROF lo obliga a RENIEC, ¿tiene sentido que emitan una resolución y que me van a esperar 1, 2, 3, 5, 10, 15 días para emitir una resolución que diga lo que dice su norma para otorgarme el documento? No, porque como está asociado a sus propios fines, queda claro que lo tiene que hacer. Entonces, cuando yo cumpla, ¿con qué? Obviamente con los requisitos, con pagar, con hacer mi foto, estar dentro de acreditar si se me perdió, se vio lo que fuera. Entonces, ahí vamos a encontrar los procedimientos de aprobación automática que están vinculados a funciones estrictamente de la propia entidad. Entonces, estos se entienden, repito, aprobados desde la presentación en mesa de partes con la totalidad de requisitos. Yo presento, se me entiende por aprobado. ¿Dónde entra la figura de la evaluación previa? La figura de la evaluación previa está pensado para procedimientos administrativos en los cuales la administración no va a tomar la decisión inmediatamente al yo presentarle los requisitos o los medios probatorios a mi solicitud. Aquí la autoridad administrativa, ¿qué tiene que hacer? La autoridad administrativa lo que tiene que hacer es generarse convicción, ¿ya?
generarse convicción. Para eso es el procedimiento de evaluación, para decir, oye, inicié el procedimiento, pero hasta que voy a emitir mi decisión tengo que evaluar previamente los argumentos, los medios probatorios con los que cuento, con los que puedo recabar, los que me podrán presentar, etc. Entonces, ahí la autoridad administrativa va a disponer de un plazo de tiempo, o sea, de 30 días, 15 días, dependiendo del procedimiento, en un caso meses, para emitir su resolución. Entonces, no es como en la procedimiento de aprobación automática que yo ya sabía que me habían aprobado desde la apreciación meses partes. No, aquí yo sé que tengo que esperar un plazo de tiempo para que la autoridad administrativa me comunique su decisión. Estos son los procedimientos de evaluación previa. Y estos, a su vez, estarán sujetos al silencio administrativo, que podrá ser o positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Primero hay que tener claro, ¿qué es el silencio? Silencio es, por ejemplo, que ustedes me preguntan algo y yo esté, no dije nada. Eso es el silencio. La ausencia de respuesta. La ausencia de un pronunciamiento es lo que se conoce como el silencio. Entonces, si bien cuando se trabajó el silencio y antes era su propia norma, tenía su propia norma, era como el hijo pródigo, ¿no? Que se fue de la ley de procedimiento administrativo, pero que ya regresó, ya está regulado en el TU, prácticamente es lo mismo. La regla prácticamente se ha vuelto el silencio negativo. ¿Por qué? Porque estarán sujetos a silencio positivo los que expresamente estén dentro de lo que dice la norma, ¿no? Los que tengan una norma que diga, no, está sujeto a silencio. Entonces, si tú no estás en esos supuestos, ¿qué te va a aplicar? Silencio negativo. Entonces, prácticamente se invirtió, ¿no? La regla es todo es negativo, salvo estés señalado expresamente en la norma como positivo. ¿Y esto qué implica? En los casos donde se aplique el silencio negativo, ustedes me puedan decir, oye, pero no se supone que la figura tiene que partirse que el procedimiento administrativo es pro administrado, hay que favorecer al administrado, el decir que es negativo lo perjudica. Sí, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes inician un procedimiento administrativo, su expectativa no es necesariamente que les den la razón. Obviamente nosotros queremos que nos den la razón como administrado, ¿no? Si yo pido una licencia, obviamente quiero que me den la licencia. No, no voy a tramitar, hacer mi pago, perder mi tiempo, pero si no, espero que me la nieguen. Obviamente que no. Tengo una expectativa de obtener el acto administrativo. Entonces, ¿por qué está la figura del silencio negativo? Porque cuando ustedes tramitan un procedimiento administrativo, su expectativa, que está regulada, es que ustedes tienen derecho a un debido procedimiento administrativo. Ustedes tienen derecho a un pronunciamiento de la autoridad administrativa, un pronunciamiento oportuno, ¿no? O sea, tienen derecho a un pronunciamiento fundado en una razón jurídica legítima. Entonces, la autoridad administrativa, al no pronunciarse dentro del plazo, los está perjudicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Piensen en un momento donde no exista la figura del silencio, que no esté regulada. Ojo, y hay países donde esto no estaba regulado, por ejemplo en Alemania. Porque usted le decía a un alemán, no, es que ¿qué pasa cuando la autoridad se demora en resolver? Sí, pero ¿cómo se va a demorar en resolver? Si la autoridad tiene que ser eficiente. Claro, entonces la figura está pensada para países, ¿no? O entidades donde no necesariamente hemos alcanzado la eficiencia que deberíamos alcanzar, ¿no? Si fuéramos totalmente eficientes, no deberíamos tener esta figura. Pero es una realidad, ¿no? Entonces la norma es una respuesta a una realidad. Entonces, cuando la autoridad, piensan en un mundo sin silencio, ¿no? No emitía la licencia, yo esperaba la licencia para poner mi negocio, no me notificó hoy día, seguro mañana. Y así pasaban los días, es decir, oye, pero quiero abrir mi negocio, entonces lo abro, es decir, no, no puedo porque no me han dado la licencia. Entonces, ¿qué hago? Apelo, pero ¿qué voy a apelar si tampoco me han denegado, no me han dicho que no? Entonces los administrados estábamos en una figura de limbo, no estábamos como una indefensión, es decir, no puedo ni ejercer el derecho, pero tampoco puedo impugnar, ¿no? Porque no tengo un acto. Entonces, para evitar esa situación que el administrado se encuentra en incertidumbre, es donde entró la figura del silencio negativo, donde partes de un acto ficto. Te va a decir, si la autoridad ya venció el plazo para resolver, tú puedes asumir que te han negado. ¿Para qué? Para que tengas una negación a la cual oponerte y poder presentar tu recurso y decir, me opongo a esta negación ficta y poder obtener mi derecho, que es la tutela administrativa, que había perdido con la administración de primera instancia que no ha resuelto a tiempo. Entonces, al poder tener esta negación ficta, puedo presentar mi recurso, porque ya puedo ponerme algo, y con ello que el expediente, si es una apelación, pase a la siguiente instancia y resuelve el procedimiento resguardando mi derecho de la tutela administrativa, que la primera no me ha dado. Entonces, eso es lo que busca garantizar el silencio negativo, que tú puedas. Ahora, ¿por qué les digo que el administrado puede presentarlo? Porque yo cuando una vez que vence el plazo, si el procedimiento de evaluación previa está sujeto a silencio negativo, yo puedo como administrador decidir esperar día, 2 días, 3 semanas, un mes, decir, no, esta municipalidad siempre se demora, prefiero esperar y
eso no va a afectar mi plazo para impugnar, porque la autoridad, aunque haya vencido el plazo para emitir el acto administrativo, no ha perdido la obligación de resolver. Entonces la autoridad todavía, aún con el plazo vencido, puede emitir y yo esperar para impugnarlo. Pero una vez vencido, yo ya puedo esperar y decir, voy a esperar un mes, 2 meses, no está corriendo el plazo para impugnar, que es los 15 días, no está corriendo. Yo como administrador podré decir en qué momento si voy por el silencio negativo o si decido esperar. Mientras que la figura cambia si nos encontramos en un procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque si está sujeto a silencio positivo, aquí la autoridad administrativa sí va a perder la obligación de resolver al momento en que vence el plazo para emitir el acto administrativo. Pues aquí es bien interesante porque yo como administrador tengo que esperar el plazo que tiene para resolver y luego espero el plazo que tienen para notificarme y decir, oye, si no me han notificado, no hay acto, ni siquiera existe el acto administrativo, operó el silencio positivo. Yo no tengo que decirle nada de la administración. Si la administración, vencido sus plazos, emite una resolución, esa resolución tiene un vicio de nulidad. Ya no puede pronunciarse. Porque a diferencia del silencio negativo, aquí sí perdió el derecho. Porque una vez vencido el plazo, yo como administrado gané el derecho. Lo que yo sí puedo hacer después es dirigir una carta a la autoridad administrativa y decir, oye, quiero ejercer en función al acto ficto, en función al silencio positivo, perdón, que ya se reconoció el derecho, quiero acceder a esta información o quiero que se me reconozca. Ya, yo no gano el derecho a partir de la solicitud que presento, no. Yo ya he ganado el derecho como administrador en el momento que operó el silencio positivo. Y el silencio positivo se activó en el momento en que venció el plazo que tenía la autoridad administrativa para resolver. Entonces, ahí sí son las diferencias entre el silencio positivo y el negativo, ¿no? En el negativo la autoridad todavía se puede pronunciar, yo puedo esperar y luego presentar mi recurso, mientras que en el positivo yo gano inmediatamente el derecho en tanto la autoridad venció el plazo que tenía para resolver. Aquí les doy un tip, ¿ya? Si están en un procedimiento de silencio positivo, a veces hay una mala práctica de las entidades, yo no voy a decir cuáles son, donde se guardan los números, las resoluciones. Entonces, ustedes para evitar esa situación, ¿qué pueden hacer? Si ustedes ya saben que un día 13, 14, 15, qué sé yo, del mes, se vence el plazo que tienen para resolver, ustedes inmediatamente personen el día siguiente, y en un acceso a la información, quiero acceder a mi expediente. Si la resolución que tenía que existir hasta un día antes ha sido emitida y todavía está pendiente de notificación, ustedes, bueno, debe estar en mi expediente, quiero verlo. Si no está, entonces pueden pedir, quiero la relación de las resoluciones que se han emitido hasta el día de ayer, donde debería estar mi resolución, porque hasta ayer tenían plazo para resolver, y si no está, pues ya no la pueden emitir, porque están fuera de plazo. Entonces, les dejan constancia y listo, no sé, personas esperan que pase porque la ley exige que esperen el plazo para notificar, sí, pero ya ganaron el derecho. ¿Por qué? Porque no existe el acto administrativo. Entonces, algunas entidades guardan este número y consideran el plazo para notificar, para emitir la resolución. Está muy mal. Existe, es una realidad. Podemos tapar con un dedo. Pero les doy ese tip, ¿no? Que pueden hacer. Y dentro de los procedimientos bilaterales de oficio, tenemos 4 reconocidos en la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Bueno, bajo el tubo, que son la rectificación de errores, que es un procedimiento que hay que tener claro que decir la autoridad administrativa para corregir o enmendar situaciones de carácter material, de carácter aritmético o gramatical. O sea, me equivoqué en un nombre, puse un DNI, me equivoqué un número. La situación que esta figura se aplica siempre y cuando el acto administrativo que se esté enmendando, rectificando, no se afecte en ningún sentido en el fondo de la decisión. Yo no puedo hacer eso. Si voy a cambiar algún extremo de la decisión, no puede ir por rectificación de errores, porque estoy cambiando la sustancia del acto administrativo. Yo puedo rectificar y decir, oye, yo me llamo Rafael con F, no con PH, ¿no? Y se equivocaron. O pusieron un DNI porque hicieron plancha de otra resolución y este DNI de otra persona. Oye, corrígenlo, eso no es mi DNI. Ya, eso puedo pedir. O al momento de sumar las multas se equivocaron, decir, oye, sumaron 3 más 3 y dijeron 7, oye, 3. Oye, sí, sí, aquí no sé qué, son 3, 3, sí, pague solamente 6, no, esto es un error de tipeo. Eso se puede corregir, pero no puede variar la motivación o la decisión mediante la rectificación de errores. Eso no puede ser autoridad administrativa. Luego vamos a tener a la nulidad de oficio y a la revocación. En ambos casos vamos a entrar en una figura donde un acto administrativo va a dejar de surtir efectos, pero hay una diferencia muy puntual. Ustedes siempre que escuchan la palabra nulidad, inmediatamente en su cabeza tiene que venir la palabra vicio. Quiere decir que si hay nulidad, existió algún vicio en el procedimiento administrativo. Entonces, lo que hace la nulidad de oficio es permitirle a la autoridad administrativa
después de que emitió el acto administrativo y después de que este ya surtió efectos, decir, oye, este acto no debería seguir surtiendo efectos porque adolece de falta de competencia, falta de motivación, no sigue el procedimiento regular, no queda claro el objeto contenido, qué sé yo. Entonces, va a declarar la nulidad de oficio en función a un vicio. ¿Y esta nulidad qué va a hacer? Que el acto administrativo deje de surtir efectos. Y el administrador que goza de estos derechos, pues va a dejar de recibirlos y nada más. Mientras que en una revocación, el acto administrativo ha sido válidamente emitido y sus efectos son conformes al ordenamiento jurídico. Entonces aquí ustedes me pueden preguntar, pero Rafa, si el acto ha sido válidamente emitido, está surtiendo efectos conforme a derecho, ¿por qué lo voy a hacer que deje de surtir efectos? Claro, porque el acto administrativo, yo les decía, afecta tu situación jurídica individual, tus derechos y obligaciones en un lugar y tiempo determinado. Pero, como decía Juan Gabriel, el tiempo pasa y el tiempo no se detiene, las condiciones cambian. Yo hoy día puedo tener un negocio porque la zona en la que está es una zona comercial. Aquí en 10, 15, 20 años de repente ya no es una zona comercial. De repente, no sé, encontrar un patrimonio histórico y ahora en la zona ya no se puede hacer actividad industrial, qué sé yo. Entonces, si bien mi licencia, acto administrativo, era congruente al momento en que se emitió con el ordenamiento jurídico, hoy, 10, 15, 20 años después, puede ya no ser congruente con el ordenamiento jurídico administrativo actual. Entonces, la autoridad administrativa que te va a decir, oye, no es tu culpa, pero ya no es congruente con el ordenamiento jurídico, por eso te lo voy a revocar, te lo voy a quitar. Obviamente, cuando esto te perjudique, tú como administrador, la autoridad te va a dar un plazo no menor de 5 días para que tú presentes alegaciones, puedas discutir. Y si finalmente la autoridad decide revocarte el acto administrativo y quitarte, te va a reconocer el derecho a una indemnización. Ojo, no hay indemnización en vía administrativa, toda indemnización es en vía judicial. Lo que va a hacer la resolución es reconocer el derecho del administrado a una indemnización, para que con esta resolución vaya al Poder Judicial y tramite su indemnización. ¿Ya? Ese es el pie de página. Entonces, si se van dando cuenta en la nulidad de oficio había un vicio, yo no debía gozar de esos efectos, como tal, deja de surtir efectos, se declara nulo y ya está, mientras que en la revocación yo como administrado, como actúe conforme a derecho, el acto administrativo era conforme a derecho, sí puedo ganar el derecho a la indemnización. Siempre va a haber indemnización en los casos de la revocación. No necesariamente va a ser alta la indemnización, pero siempre se va a reconocer ese derecho. Esa es la diferencia principal entre la nulidad y la revocación. Si bien en ambos el acto administrativo deja de surtir efectos, solo en la nulidad es por la presencia de un vicio, más no en la revocación. En la revocación es porque han cambiado las condiciones. Y también hay diferencia más, la nulidad de oficio tiene plazos, mientras que en la revocación no existe plazo. Y aquí sí voy a abrir el micro a ver quién se anima a responder por qué creen que la revocación, o sea, ¿quién me da el plazo de la revocación? O me explican, si no hay plazo, ¿por qué no hay plazo? A ver, ¿quién se anima para hacer entretenida la clase? Antes de pasar al último tema. Si nadie habla, yo elijo aleatoriamente quién está entre los Es que participantes. me imagino que ya se agotó la vía administrativa, ¿no? En todo caso se le daría un plazo adicional al administrado, pero eso es posible porque supuestamente ya estamos en la última fase. Ya, pero la respuesta, primero la primera pregunta, ¿la revocación está sujeta a un plazo o no? ¿Qué dice la ley de procedimiento administrativo? ¿No tiene plazo? Ya, esa es una respuesta, es una pregunta. No es una respuesta, no tiene plazo. Claro, con seguridad, si te equivocas no importa, yo no te voy a hacer roche, solamente voy a ponerlo en Facebook nada más. No, mentira, si te equivocas, aprendemos, eso también tienen que tener en claro. Nunca tengan miedo a responder, si se equivocan, se aprende, ¿ya? Todos nos equivocamos. Entonces, correcto, la revocación, la ley de procedimiento no tiene plazo. Entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué consideras que no se le ha puesto plazo? Si no, como ya me Porque respondiste bien no una pregunta, puedes está elegir un compañero. en... Ya, a ver, elijo a André. Ya, a ver, André. A ver, ¿André estará por ahí? Ronald. ¿O Ronald? Si no, pásame la lista, como no respondieron, que no se le cuente asistencia, a ver, para que se motiven a estar en clase. Entonces, les explico por qué no, tiene Sí, una sí, razón sí. de ser. Buenas noches, buenas noches. Ahí Aló, sí ya ¿qué tal? reaccionaron. Morales, dale. Andrés ¿Qué Morales. tal? No, sino que estoy todavía camino a mi casa. Pero ya, yo creo que no tiene, considero que no tiene un plazo la revocación, porque por lo mismo que esto es aplicada de manera excepcional y ante supuestos escenarios
como por ejemplo un cambio, como en mi caso, ¿no? Un cambio de zonificación, un cambio de índice de uso, digamos. Era una zonificación donde se podía hacer industrial, liviana 2, y de repente descubren una huaca o algo de ese estilo, se hace todo el procedimiento de cambio de zonificación, dictan la ordenanza y ya no podría, obviamente, existir un comercio que pueda perjudicar el mantenimiento de esta huaca, por ejemplo, ¿no? Y se revocarían las licencias, pero solo es ante casos excepcionales. Y creo yo que por eso no le han colocado, no han dispuesto un plazo, porque si no, qué haría, digamos, la municipalidad? Se quedaría amarrada de manos si estuviera sujeto a un plazo. No sabemos cuándo puede aparecer una huaca o Eso algo por el mismo. estilo Eso es justo la respuesta. que apliquen la revocación. Eso, mero. Muy bien. Justo yo trabajé en un tiempo en el Ministerio de Cultura y veía estos casos de revocaciones, por eso les contaba. Este, es precisamente porque nosotros, no sé ustedes, pero yo no puedo predecir el futuro. Entonces nosotros no sabemos cuándo va a pasar ese acontecimiento que cambie las condiciones. Entonces, como es algo que no sabemos, salvo que supiéramos, ¿no? Que llamáramos a Yossi, dinos aquí, ¿cuándo va a cambiar las normas? No sabemos, entonces por eso es que no se le sujeta un plazo, porque es algo que puede suceder en el futuro, pero no sabemos cuándo. Y esa es la razón de que no tienen un plazo. Porque como tú bien lo has dicho, no sabemos en qué momento puede presentarse una situación que genere ese acontecimiento de que el acto administrativo ya no sea congruente. Entonces, como no es posible advertir, ahí sí no se le ha puesto plazo. ¿Por qué en la nulidad sí? Porque en principio la autoridad administrativa no debería emitir actos con vicio, pero es posible que pasen. Entonces lo que hay que hacer, oye, si pasan, sé eficiente y actúa en un plazo de tiempo y comienza a hacer tu fiscalización posterior dentro del plazo que tienes para, si es que se te pasó, declarar la nulidad. Entonces son lógicas distintas. Por eso es que uno tiene plazo y otro en la revocación no lo tiene, porque no podemos predecir el futuro. Y el último, y no menos importante, y más bien quizás el más importante de los procedimientos de oficio, es el procedimiento administrativo sancionador. Aquí, y siempre lo digo, el procedimiento sancionador es siempre, 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 siempre de oficio. Si alguna vez ustedes van a decir que el sancionador puede ser de parte, van a decir otra cosa, digan que no me conocen, digan que no estuvieron en esta clase, ¿ya? Porque el sancionador siempre es de oficio. Y ustedes me pueden preguntar, pero Rafa, ¿por qué es de oficio? ¿Solo porque lo dice la ley? Sí, porque lo dice la ley. Somos procedimiento administrativo, pero también porque el procedimiento sancionador, como su mismo nombre lo dice de sanción, viene de la potestad sancionadora de la administración pública. Y la potestad sancionadora de la administración pública, por principio de legalidad, viene de la propia ley que se otorga, es decir, viene del propio jus puniendi, del Estado que tiene el monopolio de la legítima violencia. Solo el Estado puede imponer sanciones. Entonces, algunas serán más intensas, con restricción de libertad, la pena, mientras que otras serán sanciones de carácter ejerciendo función administrativa, las cuales en ningún caso implicarán restricción de la libertad. Pero son sanciones también, son ejerción de potestad sancionadora. Entonces, diciendo que el propio principio de legalidad de la potestad sancionadora nos dice que solo por norma, con rango de ley, cabe atribuir a las entidades, y ustedes ya aprendieron hoy, entidades de la administración pública, personas naturales o jurídicas, o podrían ser privados, ¿no? Del numeral 8 que tengan función administrativa. Entonces, solamente aquellas entidades que por ley se les atribuye esta potestad sancionadora. Quiere decir, no todas las entidades de la administración pública tienen potestad sancionadora, sino solo aquellas a las que la ley les ha reconocido y otorgado esta facultad. Entonces, ¿cómo podría haber un sancionador de parte? Para que sea de parte, quiere decir que yo, dentro de un derecho que tengo, o una potestad, una facultad que yo tengo, le ejerzo y por ende se inicia al ejercer mi facultad. Como en la reclamación, yo reclamo un particular, inicio el trilateral por la reclamación, porque es de parte. Pero si yo no tengo la potestad sancionadora, porque la ley me está diciendo que solo por ley se entrega y se entrega a las entidades de la administración pública, no hay forma que yo particular lo tenga. Por ende, no podría admitirse un sancionador de parte. Los que vean ese trilateral sancionador que yo he debatido hacer también con mi maestro Hugo Gómez, y seguramente tendremos una clase donde le explicaremos a qué se refieren con eso, o los casos Indecopi, no hay sancionador de parte. El sancionador es siempre, ha sido, es y será de oficio. ¿Ya? Pero van a tener clases, va a haber un curso de sancionador aquel próximo mes, entonces no les voy a spoilear nada todavía,
pero ese es el sancionador. Y finalmente la sanción administrativa que se impone puede ser dos tipos, no pecuniaria y no pecuniaria. No pecuniaria puede ser una llamada de atención, ¿no? Por escrito en la resolución, cometió infracción, sin embargo, la cuantía no es relevante, solamente inscríbase en el registro de infractores, nada más. Mientras que en otros casos podría ser con multa, ¿no? Con escalada de multas. Y adicionalmente la sanción, pero no es una sanción, imponerse también una medida correctiva, ¿no? Cometí una infracción, digamos, organizé un evento, ¿no? Donde les cobré entradas a todos ustedes y al final no hice el evento, ya me puede sancionar el INDECOPI como medida correctiva, oye, devuelve el dinero que te pagaron cada uno de los asistentes. Entonces, una cosa es la sanción, otra cosa es la medida correctiva. Y para cerrar la clase de hoy, hablar del carácter común del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Si ustedes les preguntaran cuál es la modificación más importante que se ha hecho con el Decreto Legislativo 1272, que en el 2016 salió para hacer las modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo, pues definitivamente es el carácter común del procedimiento administrativo. Vale decir que todos los administrativistas somos gente muy buena gente, somos gente muy confiada, porque en el año 2001, cuando salía la ley de procedimiento administrativo, el espíritu era ley de procedimiento administrativo general, ¿ya? Ser general para todos los procedimientos administrativos, es decir, que se aplique a todos, ¿no? Sin excepción. Pero ¿qué pasó? Que no medimos que al ser general muchos dijeron, no, esta es la general, pero se aplica la especial. Y en todo lo no regulado aplicamos la norma general, el criterio de especialidad. Entonces, eso sí da un carácter residual a la ley de procedimiento administrativo, que solamente se aplicara en aspectos donde no estaba regulado. Eso, casi 16 años, 15, 16 años después, cuando esta norma jovencita todavía tenía 15, 16 años, se modificó, ¿no? Y ahora se señaló que la ley de procedimiento administrativo tiene normas comunes a todos y cada uno de los procedimientos administrativos. Y si aún queda dudas, lo he puesto resaltado y lo dice, incluyendo los especiales. Esto no significa que ahora ya no existen procedimientos especiales y que no hay normas para los procedimientos especiales. Sí las hay. Lo que está diciendo es que el mínimo de derechos que van a tener las condiciones para los administrados en estos procedimientos especiales no pueden ser menos favorables a las ya reconocidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque es el carácter común que aplica a todos. Es decir, es el mínimo. O sea, tu mínimo de derechos, de garantías, están ahí. Y las normas especiales te podrán dar más, pero no menos. Entonces ya cambia un poco la lógica. Aquí he puesto un poco qué es lo que decía primero la Ley de Procedimiento Administrativo en la parte izquierda y lo que tenemos actualmente ya en el tubo del LPAC. Se dan cuenta, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces son los especiales, tienen su propia norma, se rigen supletoriamente por la ley, mientras que en el otro hace énfasis que incluso los especiales no pueden establecer condiciones menos favorables para los administrados. Entonces nos vamos dando cuenta del carácter unificador que tiene la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Aquí les hago una cita de la exposición de motivos del decreto legislativo 1272, ¿no? Donde nos explican que un poco que está, señalar que es un carácter común para el procedimiento administrativo, es que todos los procedimientos no puedan establecer garantías distintas, ¿no? Que haya un mínimo para todos, los administrados para todos, de que puedan tener sus derechos. Entonces, ya la ley, tú el LPAC cumple ese objetivo central, ¿no? De tener un marco general para todos los procedimientos administrativos. Y aquí les pongo una cita de lo que señala el profesor Jorge Danos, libro que salió en el 2018, hace poco nada más de salir las modificaciones, donde se establece, ¿no? Que son normas comunes para todos los procedimientos administrativos y ya no simplemente reglas supletorias en los procedimientos especiales, sino ya no existen los procedimientos especiales. Hoy en día, si antes ustedes tenían que revisar su especial y luego ver su tubo del LPAC, ahora ya no. Ahora es, primero reviso qué dice mi tubo del LPAC y luego veo mi norma especial. Si mi norma especial tiene menos derechos, pues no se aplica. Eso pasó al comienzo en Indecopi y ya lo modificaron en su ROF, cuando el plazo para apelar era de 5 días hábiles. Y cuando sale el tubo del LPAC y entra en vigencia, el plazo para presentar recursos es de 15 días hábiles. Entonces ustedes miran, ¿qué es más favorable para el administrado? ¿Tener 15 días hábiles para apelar o 5 días hábiles? Obviamente tener más días. Entonces se había dado una derogación tácita de lo que tenía ese ROF en Indecopi en ese momento. Porque por carácter común de la norma, yo tenía que reconocerle los 15 días. Entonces, eso es lo que ha logrado la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Ahora su práctica tiene que ser abrazados a su tubo del LPAC, ver lo que dice ahí primero y luego ver su ley especial. Y cabe recalcar que la norma no reemplaza, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el tubo, el LPAC, es procedimiento administrativo.
es una parte procedimental, pero no es la parte sustantiva. Por ejemplo, el tú o no va a reemplazar a la norma de consumidor en decir qué se entiende por consumidor, qué se entiende por relación de consumo, ¿no? O la norma de competencia, qué se entiende por competencia leal, ¿no? Qué se entiende por acto de engaño. No, eso no lo va a hacer, esa es la parte sustantiva de cada norma. Lo que va a hacer todo el LPA con el carácter común es el aspecto procedimental de todos los procedimientos administrativos, porque más allá del bien jurídico que cada entidad va a tutelar, hay un mecanismo común para todos, que es el procedimiento administrativo, y ese tiene que seguir las mismas prerrogativas y el mínimo de derechos para los administrados. Entonces, dicho esto y haberles explicado ya el procedimiento administrativo, eh, termino mi clase aquí, agradecido a todos ustedes por su atención, por estar aquí a estas horas de la noche, y si tienen alguna pregunta, pues yo con gusto de responderlos.